Muy buenas tardes, estamos con el amigo don Guillermo Caicedo. Estamos mirando el trabajo de acuaponía que estamos promoviendo para los alimentos saludables en la comunidad con la Fundación FUNPRESED OPD, que es una fundación de víctimas del conflicto armado interno, y queremos que en las terrazas de las casas podamos tener el cultivo de peces y aprovechar los sustratos que van produciendo los peces para alimentar las matas. Cuéntenos cómo se hace ese proceso. Bueno, a contarles, vea, este es un proyecto que se llama acuaponía simbiótica. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es prácticamente reproducir un elemento que existe en la naturaleza, que es que en todos los seres vivos se ayudan unos a otros y que realmente lo que es entre comillas, basura para uno es alimento para otro. Por eso el ser humano es el único ser que produce basura, ¿cierto? Porque lo que nosotros producimos no sirve de alimento a otra persona, o a otro animal, o a otra especie. En cambio, en el caso, por ejemplo, este es el caso, aquí tenemos los peces. Los peces básicamente excretan amonio, defecan a través de su orina, a través de sus heces fecales, amonio. Ese amonio, a través de unos biofiltros en los cuales están depositadas bacterias que se llaman quimiolitrófagos, es decir, que se alimentan de productos químicos, en este caso del amonio, cogen el amonio y lo convierten en nitratos. Y ese nitrato es alimento para las plantas que están aquí. Entonces, esa es la relación ahí, la simbiosis entre las peces, las bacterias y las plantas. A su vez, tenemos como complemento dos elementos más, un cultivo de ¿cómo se llama?, de zooplancton y fitoplancton para alimentar a los peces, porque los peces consumen una cosa que se llama proteína microbiana. Pues la proteína microbiana la producimos a través de ¿qué? De cultivar el zooplancton, y el zooplancton lo alimentamos con levadura. El cultivo de levadura me alimenta el zooplancton el cultivo de levadura a su vez me alimentan otro que son bacterias nitrificantes. Las bacterias nitrificantes son previamente las que se encargan de transformar el amoníaco en nitrito. Ese es básicamente este proyecto, pues este programa. ¿Y estos tarros qué significan? Estos tarros el agua pasa, son biofiltros, o sea, este es un biofiltro anaeróbico. Aquí cae la materia gruesa. Esa materia gruesa es digerida por unas bacterias que son bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que no necesitan oxígeno y son muy eficientes para transformar la materia orgánica. Y aquí son realmente un filtro es un recipiente donde se depositan varias materias de diferentes especies, por ejemplo piedra, pómez, por ejemplo espuma, arena, piedritas, caracoles, canutillos, y una cosa que llaman biobolas, etc. Es decir, simplemente elementos donde se depositan las bacterias, porque las bacterias nitrificantes no pueden estar en el agua, sino que necesitan un soporte, y esa es la labor que hace todo eso que es aquí dentro de eso. O sea, el agua pasa a través de una serie de sustancias donde están depositadas las bacterias. ¿Para qué? Para que ellas hagan la labor de filtrar o de alimentarse en realidad de ese amonio que es un veneno para los peces. Luego el agua llega aquí a esto que se llama un filtro de campana, y aquí se distribuye el agua para cada uno de las plantas. Entonces luego llega aquí a donde están, digamos eso, y luego cuando se llene el filtro, ella baja y retira el agua de las plantas. Entonces la labor del filtro de campana es hacer esto, subir y bajar el agua. Entonces le sube el agua a las plantas y se la quita. Luego, digamos así, a los 20 minutos vuelve a subir el agua.
Esos son los elementos de la acuaponía. Pero hay otros dos complementos interesantes que les quiero también enseñar, que es el cultivo de caracoles. O sea, aquí estamos, pues en realidad como estamos haciendo no lo cultivo todavía, sino como la cepa o la base como para cultivar caracoles en un futuro. Estos caracoles son caracoles que tienen pues muchos beneficios para el ser humano. Nosotros en nuestro medio nosotros no consumimos, no comemos carne de caracol, pero es una carne altamente digestiva, es una carne altamente digestiva, es una carne sin ninguna grasa, es de la familia de las ostras, de la familia de los moluscos. Los moluscos, pues nosotros comemos las ostras, comemos el mejillón, una serie de ostras que son como valvas, vienen en conchas. Este es de la misma familia, la diferencia es que este es terrestre y por ejemplo las ostras son marinas. Pero este es lo mismo, es la misma carne, es el mismo tipo de carne, es una carne que no tiene grasa, que tiene un alto contenido de proteína, normalmente el 40 y 55% de proteína, y además pues se cultivan en pequeños espacios. En Europa, por ejemplo, se come carne de caracol y un solo platico de escargot, exactamente, el famoso escargot, que es un plato de alta alcurnia, puede llegar a valer entre 13 y 14 euros o más. Igualmente los huevitos que se ponen aquí es donde ellos ponen los huevitos, se consumen como el caviar blanco, que son los huevos de este animalito que se consumen, pues se hace lógicamente un proceso de preparación, de organización, de purificación. O sea que ese es el caviar. Se llama caviar blanco. Entonces existe el caviar negro, que es el de los estudiones, y el caviar blanco, que es el que colocan estos animalitos. Este es otro elemento complementario por eso hablamos de acuaponía simbiótica, porque no solamente es producir los peces, sino producir todos los elementos complementarios para garantizarnos de que el proyecto tenga sostenibilidad. Que sea sostenible en el tiempo. Y hay que multiplicarlo en las terrazas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cultivo. La idea es tener un pie de cría, para seguir desarrollándolo ya, digamos, a una gran escala. Bueno, y también tenemos el compostaje. Aquí también estamos haciendo el compostaje. Compostaje para la lombriz, pero a partir de las bacterias. ¿Por qué? Porque ese tipo de bacterias que estamos cultivando tienen dos ventajas. Existen unas ventajas que son las que aceleran el proceso de descomposición. O sea que si se va a demorar un mes, con esas bacterias se puede demorar, por decir algo, 15 días, por un lado. Y las bacterias nitrificantes, como eliminan el amonio, le quitan el valor al proceso. Entonces son dos ventajas que pueden hacer muy factible la producción del compost, porque es que el problema del compost normalmente es ese. Uno, que se demora mucho, y se descompone. Y dos, que produce malos olores. Pero si hay unas bacterias, en este caso las bacterias que son consumidoras de amonio, que son los que producen mal olor, si quiere ahorita les subo para que huelan el amonio, como huele a demonio. Amonio, huele a demonio. Entonces esas bacterias se consumen el amonio, o sea, no se produce mal olor. No sé si, por ejemplo, esto no lleva sino menos de 8 días. ¿Esa tiene 8 días apenas? Apenas 8 días, ya está casi el olor. El olor a como naturaleza, el olor a tierra. ¿Por qué? Porque yo le he hecho aquí las bacterias. Aquí o sea que hay que multiplicar de las bacterias. Una mezcla de bacterias y de bacterias nitrificantes y de estas bacterias. Bueno, por ejemplo, este es el amonio, por si lo quieren. Este es el amonio. No suele. Bueno, don Guillermo, excelente la presentación. Queremos que su proyecto
que su proyecto sea replicado en los barrios de Medellín.